Saludos amigos, gran placer de contar con su sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Ha sido una tradición de propuesta de la noche en estos últimos 15 años, en lo que hemos estado produciendo este espacio de manera ininterrumpida. Ya a final de año presentar programas especiales donde pasamos realmente revista a los hechos que de una u otra manera impactaron en los diferentes ámbitos durante el año que termina, en esta ocasión el año 2023. Hoy contamos con un panel verdaderamente especial, excelente. Tenemos a Henry Ebrard, que es nuestro editor económico. Vamos a tener también la participación de Franklin Vázquez, economista, y parte también de este espacio de propuesta de la noche a Carlos Arturo Guizarre. Hemos tenido problemas para... ya lo lograremos en el 2024. Ya lo lograremos en este 2024. Así es que a la par que le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, yo dejo esta introducción en manos de Henry Ebrard, a ver qué... y prometemos analizar en esta ocasión la parte económica, es decir, los hechos económicos de mayor trascendencia que de una u otra manera precisamente impactaron la actividad económica de República Dominicana durante este año que termina. Don Henry. Muchas gracias, Manuel. Sí, obviamente tenía que ser importante, mi primera vez este año que estoy aquí en el estudio directamente con ustedes, y tenía que ser. Para sí, porque tú utilizas mucho la tecnología. Así mismo, pero es un placer estar de nuevo con todos ustedes y por supuesto, ¿no?, para tocar lo que es este momento propicio, lo que ha sido el balance de este año 2023, un año complicado también en la parte económica, y por supuesto después el ejercicio que le fascina a todo el mundo, salvo a los economistas, que ustedes saben que se acostumbra a decir que los economistas pasamos la mitad de nuestro tiempo explicando qué es lo que va a suceder, y la otra mitad del tiempo explicando por qué no sucedió así. Es el ejercicio de las proyecciones del 2024, a ver si las bolas de cristal de los economistas pues van a funcionar un poquito mejor en el 2024. Pero para eso pues es un placer tener la compañía de Carlos y de Franklin, economistas, amigos, columnistas, charlistas, que bueno, han estado durante todo el año, ¿no?, acompañando el desempeño de la economía, y precisamente por ahí íbamos a empezar con Franklin, que es el invitado realmente de hoy, porque ya Carlos es parte, ¿no?, del equipo de propuesta de la noche. Franklin, ya estamos a punto de cerrar este año 2023. ¿Cómo calificarlo? ¿Fue un año complicado? ¿Cerró mal? ¿Cerró mejor? ¿Cuál es tu primera apreciación, ¿no?, sobre lo que fue el desempeño del 2023? Bueno, lo primero es saludarlo y agradecer la invitación a este panel. Un honor, que definitivamente también el honor es mío en este caso. Mira, cuando tú analizas la economía dominicana en el 2023, tú tienes que ponerla en un contexto. Uno de los errores que cometemos es que a veces analizamos los datos puntuales sin saber el contexto en el que se desenvolvió la economía dominicana, que ya es una economía global. Es decir, cualquier cosa que pase en el mundo definitivamente tiene un efecto, tiene un impacto en los sectores económicos de la República Dominicana. Lo primero que hay que saber es que la guerra Ucrania y Rusia aún sigue impactando la economía mundial y obviamente impactando la República Dominicana. Todavía no tenemos los precios de los insumos y la materia prima pre-guerra, que eso es importante. Lo segundo es que la guerra que acaba de estallar de nuevo entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza con el grupo Hamas es otra cosa que te crea incertidumbre. Incertidumbre con los precios del petróleo, incertidumbre en la geopolítica, porque es importante decir lo siguiente. Hay un estudioso que analizaba lo que era la relación economía-poder y economía-guerra. Es decir, que hay una correlación cuando una región está en guerra o cuando un gobierno está en guerra y cuando el poder está por encima de lo que es la economía. Es decir, que puede impactar mucho más la economía, obviamente, y eso parecería que se cae de la mata, cuando estamos en una situación de guerra. Por ejemplo, y solamente para poner también el contexto, Argentina tiene varios años con un problema económico grave.
Pero todo eso se debe a la política y a la lucha de poder, fundamentalmente. Entonces, volviendo al tema, todo eso, todo ese escenario internacional, más los eventos que pasaron en el país durante el 2023, te dice a ti que la economía dominicana va a crecer entre 2.5 y 3.1, según el Banco Central 2.5 y según la CEPAL 3.1. La mayoría de los organismos internacionales hablan de una ralentización de la economía, pero yo, como economista y proyectista de esto, yo digo, bueno, crecer 2.5, entre 2.5 y 3.1, me parece fabuloso. En ese contexto internacional de crisis, en ese contexto internacional de incertidumbre, fundamentalmente. Sí, bueno, yo comparto totalmente lo que plantea Franklin en torno al crecimiento. Crecer entre 2.5 y 3.1 cuando el mundo está creciendo en aproximadamente 1.3, 1.5 del Producto Interno Bruto a nivel mundial, me parece un desempeño excelente que tiene que ver sobre todo porque, aparte de que en el mundo ha habido un aumento del turismo, o sea, luego de la pandemia, que ya todos los países abrieron y que incluso la misma Organización Mundial de la Salud decretó que ya no hay pandemia, entonces se desataron las fuerzas del turismo. La gente quería salir, quería montarse en un avión, irse a otras regiones. Y República Dominicana, aún dentro de ese frenesí mundial por la generación de visitantes, realmente aprovechó más esta coyuntura, porque si bien es cierto que el turismo creció un 25% a nivel mundial, en República Dominicana tiene que haber crecido por el orden del 35% de acuerdo a los niveles prepandemia, lo cual es un gran logro del gobierno y tiene pues una enorme concatenación económica en el resto de los sectores, porque el turismo significa una exportación en frontera. El turista que viene, pues come de los productos de acá, se fuma el tabaco que se produce aquí, se bebe el café que se produce aquí. Y todo eso ha impulsado ese crecimiento económico del cual nos hemos aprovechado. Sí, es importante que tú mencionas el tema del turismo y quiero puntualizarlo desde dos lados. Primero, yo recuerdo, bueno, ustedes saben, ya tengo ya un poco más de un cuarto de siglo aquí ya en el país, y muchas veces yo escuchaba gente que decía, el turismo, eso no deja nada al país. Mira, esa gente tuvo que pasar por el COVID para darse cuenta y tener que admitir la relevancia, la importancia fundamental del turismo. Mucha gente inclusive descubrió que su negocio, aunque no estaba en las zonas turísticas, un productor de Asua, se descubrió que realmente su negocio era de que venían alemanes, rusos, italianos, americanos, canadienses, latinoamericanos cada vez más, y que eso era finalmente sus clientes, como tú dices, una exportación ahí a puerta de finca prácticamente, ¿no? Sí, dentro de fronteras. Sí, y dos, lo que tú mencionaste, y yo creo que, mira, no estamos aquí y yo no lo hago porque a mí no me corresponde, y no quiero que eso suene como un comentario político, pero tú dijiste algo que es muy cierto. Una de las decisiones fundamentales que se tomó en un momento donde no era tan evidente, ahora es muy fácil hablar del turismo y que el turismo se recuperó, pero la República Dominicana, cuando llegaron nuevas autoridades, el presidente Abinader tomó una postura con el tema del turismo bastante osada. Inclusive técnicos del área, asesores del mismo presidente, estaban casi cuestionando esta apuesta al sector turismo de estar invirtiendo cuando no había turistas. Y resulta que haber apostado tan francamente al turismo fue quizás una de las decisiones más importantes que se tomó al principio de esta administración. De hecho, ustedes recuerdan que la misma Organización Mundial del Turismo otorgó un galardón a la República Dominicana, reconociendo que la República Dominicana era el país turístico que más rápidamente, que mejor se había recuperado luego del COVID, y eso, a pesar de los números un poco decepcionantes, o sea, sepan con qué se quiere comparar, pues el turismo tuvo una importancia fundamental, ¿no? Bueno, el desempeño macroeconómico de República Dominicana ha sido reconocido ya desde hace muchos años por los principales organismos internacionales. De hecho, tenemos un desempeño económico en la región quizá uno de los mejores, si no el mejor.
Pero hay una alerta. En su reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que hace una revisión del crecimiento de República Dominicana y de la región en su conjunto, la alerta que da es el tema del endeudamiento y el hecho cómo va aumentando el pago de los intereses de la deuda. Incluso lo compara con el presupuesto del sector salud y el pago de la deuda, de los intereses, solo de intereses de la deuda, ya supera el presupuesto del sector salud en República Dominicana. Es decir, ustedes en un marco, por ejemplo, de crecimiento de la economía dominicana, comparten la preocupación de algunos sectores políticos sobre el nivel de endeudamiento de República Dominicana. Mira, yo vengo estudiando el comportamiento de la deuda desde el 2000 hasta el 2023 y obviamente el crecimiento ha sido exponencial. Hemos tenido un crecimiento de la deuda importante. Ahora bien, yo te digo una cosa, ese crecimiento que ha tenido la economía durante estos últimos 20 años hubiera sido el mismo sin deuda. Esa es una pregunta que yo siempre la pongo y la dejo ahí. El otro punto es, la deuda tiene un pecado original. La deuda, si tú no tienes capacidad de pago, es un problema. Ahora, si tú tienes capacidad de pago, no es un problema. Japón está endeudado en un 150% de su Producto Bruto Interno. Y Japón no tiene problema de deuda. Es decir, muchos países desarrollados y no desarrollados tienen un nivel de deuda con relación al PIB que es por encima del 100%. Y eso no es un problema. Yo siempre digo que la deuda es un problema cuando tu capacidad de pago, de pagar los intereses y pagar lo que es el capital, si ahí tú tienes un problema. Ahora bien, y siempre lo digo con toda responsabilidad, hay que poner atención. Y hay que poner atención porque tú no puedes seguir que un porcentaje importante, más del 25% de tus ingresos tributarios, vayan a la deuda. Porque al final no te va a quedar nada para fines de inversión de capital. ¿Entiendes? Entonces, yo creo también que hay una responsabilidad en el manejo de la deuda. Sí, debe haber una responsabilidad mayor en el manejo de la deuda. Y otra cosa, para terminar esta parte. También el pecado original de la deuda es el déficit fiscal. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en el tema de reducir el déficit fiscal, que vamos a terminar por alrededor de un 3% del PIB. Si nosotros tenemos que revisar el tema de los ingresos y el tema del gasto y el tema de la evasión, que es la ecuación que de alguna manera te lleva al endeudamiento. Entonces, nosotros tenemos que en algún momento hacer una reforma fiscal que nos diga a nosotros, bueno, nosotros vamos a aumentar un 2% del PIB, lo que son los ingresos, y vamos a disminuir un tanto lo que es el gasto, y vamos a ampliar esa brecha entre ingresos y gastos para reducir el déficit y que yo no tenga necesidad de endeudarme. Sí, ahí yendo en la misma dirección de Franklin, yo creo que cuando tenemos que apreciar el tema de la deuda, creo que en el caso de República Dominicana tenemos que salirnos un poco de la narrativa de que cuánto representa la cantidad de la deuda, el stock de la deuda, el valor de la deuda en dólares comparada con el PIB, este porcentaje del PIB, que si bien es un indicador común, cómodo para compararse en el tiempo, compararse con los vecinos, quizás, como muy bien tú lo planteas, en el caso de República Dominicana, es más importante ver cuánto de tus ingresos tú tienes que dedicar al servicio de la deuda, al pago de los intereses, porque a fin de cuentas, si tú te portas bien y tú has mejorado tu imagen internacional, que ha sido el caso de la República Dominicana, el pago de capital pues nunca se produce, porque tú terminas a final de tiempo, tú vuelves a porque siempre alguien va a estar disponible para reengancharte, ¿no? Entonces, lo que sí es muy importante es el tema de los intereses y que tenemos que efectivamente, si vemos la publicación de la CEPAL que tú mencionaste, Manuel, el promedio a nivel de la región es que los intereses representan un 2.6% del PIB, que es decir, en el caso de la República Dominicana, 2.7%. Estamos ya justo por encima de la media. Quiere decir que hay que dedicar un poquito más del 25% de los ingresos que genera el gobierno para pagar solamente la parte de los intereses. Eso quiere decir que este dinero no está disponible para seguir invirtiendo
en áreas donde es más conveniente que sea el Estado que haga este esfuerzo en vez del sector privado. Estamos hablando, por supuesto, de educación, salud, construcción, infraestructura, una serie de lo que llamamos de los bienes, el bien común, ¿no? Los bienes públicos. Los bienes públicos. Entonces, ahí efectivamente, cuando tú ves que, producto de todo esto, la República Dominicana este año tiene que dedicar, y será lo mismo en el presupuesto 2024, 2 veces el equivalente al presupuesto anual de salud solamente en pago de intereses, eso obviamente pone una presión para después. Y lo otro, efectivamente, debemos de entender que el crecimiento de la deuda se debe esencialmente a el tema de que seguimos produciendo déficit un poquito grande. No es que no haya que producir déficit, de hecho, en un país como República Dominicana, que tiene crecimiento alto, que se está desarrollando, es perfectamente válido pensar que tú tienes un déficit, que es lo mismo en una empresa, considerar que tú estás necesitando financiamiento del banco para financiar tu desarrollo. Y yo creo que ningún empresario, ese que está pensando crecer, se estaría prohibiendo la posibilidad de endeudarse, de financiarse con la banca. Lo mismo tiene que pasar para un país, pero efectivamente estamos entrando en esta zona que donde, como lo dijiste, Manuel, como lo dijo la CEPAL, como también lo ha mencionado el Fondo Monetario Internacional, eso probablemente plantea el tema que será parte de la segunda parte de 2024, reformas o no reformas, ¿no? A mí me preocupa la razón por la que nosotros nos endeudamos, y sobre todo son 2 grandes razones. Henry había contado sobre una. Nosotros tenemos una amplia informalidad. Tenemos gente haciendo grandes negocios, porque la informalidad no solamente es el señor que vende las empanadas o la señora que vende los jugos en la calle. Hay mucha gente dentro de nuestros barrios que hacen negocios multimillonarios y que esto ni pasa por sí pasa por los registros de la economía, pero no pasa por los registros del contribuyente. Entonces, son personas que, independientemente de que presionan el mercado en lo que compitan, si es, por ejemplo, si son ebanistas, si son herreros o lo que sea, no compensan con los impuestos que tienen que pagar para que el Estado pues dé los servicios que tiene que dar. Entonces eso obliga al Estado a endeudarse para sustentar a quien sí paga impuestos y a muchísima gente que no paga impuestos. Esa es una razón. Otra razón por la que nosotros estamos ampliamente endeudados tiene que ver con el déficit del sector eléctrico. Es una barbaridad el barril sin fondo que significa el sector eléctrico, porque el Estado Dominicano ha firmado con grandes emporios de generación de energía pagar por capacidad instalada en vez de por capacidad servida. Imagínese usted, y si usted tiene un parqueo, por ejemplo, y usted tiene 100 parqueos ahí para alquilar, lo que usted le paguen por los 100 parqueos y no por los parqueos que usted alquila. Eso pasa con la generación eléctrica. Y en tercer lugar, el tema político. Nosotros tenemos una cultura política bastante clientelista que obliga a los estados una y otra vez a suplir a esa base político-electoral de lo que necesita para perpetuarse en el poder o para poder competir políticamente. Esos 3 grandes factores, la informalidad, el déficit del sector eléctrico y nuestra cultura política clientelista, nos obligan a endeudarnos. Y eso me preocupa más que el mismo nivel de endeudamiento. Y sobre el tema del sector eléctrico, yo creo que es importante puntualizar, porque tú no lo mencionaste, tú hablaste solamente del tema generación, y donde ahí sí yo difiero un poquito contigo en el análisis del sector eléctrico. Yo creo que más bien hemos tenido en los últimos años buenas noticias del lado del sector generación, inclusive el hecho, y creo que es un logro importante que ha logrado, y debe ser un logro de toda la sociedad dominicana, el hecho de que ya las energías renovables no convencionales, llámese solar, eólico, biomasa, ha logrado un crecimiento tal que en varios meses de este año 2023, la generación en base a esas energías no convencionales ha superado la generación a fuel oil. Este año vamos a cerrar el año una generación a fuel oil entre un 10 y un 12%, cuando hace 4 o 5 años atrás estaban todavía por encima del 40%, donde sí efectivamente
y yo creo que habrá sido probablemente la muy mala noticia económica de este año, del año pasado, de hace 2 años, de hace 3 años atrás, el manejo de las EDES. O sea, yo creo que el lado de la distribución, ver que, mira, entre un 35 y un 40% de la energía servida no se factura y o no se cobra, eso es algo que obviamente es esencialmente insostenible. O se le cobra a quien paga. Sí, o sea... No, porque al final, disculpa, no, al final no se paga, porque esa pérdida a veces son intangibles desde el punto de vista que tú no la ves, porque son en las redes. Tú has visto las conexiones ilegales que hay en los barrios de la capital, donde no pueden entrar las redes inclusive. De acuerdo, que eso es tierra de nadie. Un problema histórico. Un problema histórico. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice. Un tercio del déficit fiscal está ahí. El problema básico está en la gestión de las sedes. Tanto pérdidas técnicas como pérdidas que tienen que ver con la distribución y el servicio que se da de energía. Y es cierto que por el COVID, o sea, entendible la decisión que se tomó y eso abarcó por lo menos hasta la primera mitad del 2021, frente a la situación del COVID, pues eso, mira, vamos a dar esa electricidad y mira, pague quien pueda. Sí. Pero esto ha provocado que las mejoras que se habían observado hasta el 2019, cuando se empezó a discutir y tratar de firmar finalmente el pacto eléctrico, que las pérdidas de distribución habían caído hasta un 25 o 26%, con lo del COVID se disparó y eso realmente nunca se ha podido recuperar, y eso yo creo que es uno de los temas muy negativos en la parte económica este año. No, y también, por mi parte, para finalizar el esquema, es el gasto tributario. Es decir, nosotros seguimos teniendo un elevadísimo gasto tributario que yo creo que ya está bueno. Bueno, lo que pasa con el gasto tributario es que es la manera en la que nosotros atraemos grandes capitales para que se incluyan acá. Para nosotros convencer a gente de que traiga 50, 100 millones de dólares a lugares como Montecristi, a lugares como La Frontera, pues tenemos que convencerlos con incentivos fiscales. Pero ahí no es que está el gasto tributario. El gasto tributario, incluso, y Henry que sabe de eso, es, por ejemplo, cuando tú das exenciones a los transportistas de combustible, le elimina el 18%. Pero es un tema político. Bueno, es un tema político, pero al final se refleja en la economía y se refleja en que el gobierno no tiene los ingresos necesarios, porque cuando tú hablas de la inversión extranjera directa, es otro esquema, eso es otra cosa. Y hay una ley de eso. Yo te digo, el gasto tributario, cuando tú tienes 10 años, 20 años subsidiando sectores productivos que no compensan en términos de precio a los bienes y servicios que da y a los consumidores, entonces tú dices, bueno, eso es un barril sin fondo también. Y de hecho tú mencionaste el tema de la inversión, al revés de lo que yo dije, ¿no? Del tema de las EDES, que para mí fue el punto realmente muy negativo en la parte económica. En cambio, lo que tú mencionas de la inversión extranjera, el año pasado, por primera vez, se superaron los 4.000 millones de dólares, fue un récord. Y este año, a pesar de las dificultades internacionales y el menor crecimiento, el hecho de que la perspectiva sigue siendo muy positiva, como lo confirmó Fitch, Moody's, Standard & Poor's, que ha mejorado la calificación del país, pues este año se espera que la inversión extranjera directa va a superar los 4.300 millones de dólares, que va a ser de nuevo un récord. Y de manera general, todos los sectores generadores de divisa, turismo, que ya se mencionó, exportación, zona franca, remesas, por supuesto, todo eso ha contribuido a que, en fin de cuentas, este año no fue tan malo como algunos quizás quisieran dejar mostrar. No podemos pasar este primer segmento sin tratar un tema que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos, y es la inflación. La inflación durante gran parte del año estuvo muy alta, incluso eso motivó al Banco Central a subir su tasa de política monetaria e incluso a inyectar recursos a la banca comercial para de una manera contrarrestar esos altos niveles. Lo que dice el Banco Central es que esa política ha dado resultados, tenemos una inflación que se acerca al rango meta, pero nosotros seguimos teniendo baja inflación con altos precios. Y es el fenómeno, por ejemplo, que mucha gente no se explica. Sí.
Mira, yo cuando analizo el tema de la inflación y el tema de los precios y veo la dinámica económica del país y veo los supermercados llenos, veo las tiendas llenas. Tú vas a Ágora, tú vas a cualquiera de esas tiendas. Sí, pero eso no quita que buena. Pero déjame terminar. Entonces yo digo, bueno, nosotros tenemos una mentira colectiva. Y cuando digo una mentira colectiva, es que si tú ves esa dinámica, digo, bueno, pero ¿por qué tú dices que el país hay problemas de pobreza, hay problemas de que la gente ve los precios altos, pero en la tienda tú ves gente pobre comprando ropa igualita que una gente de clase media? Es más, a veces la gente de clase media no va a esos malls porque se va fuera del país. Entonces yo te hago eso y hablo de la mentira colectiva porque la dinámica económica del país no refleja realmente esos niveles de inflación. Yo pudiera pensar que los niveles de inflación son mucho más altos de lo que está registrado en el Banco Central. ¿Por qué? Porque donde tú consumes, tú ves que los precios de alguna manera cambian de manera importante, pero la gente tiene capacidad de comprarlo. Y también hay que ver el nivel de endeudamiento, cómo ha aumentado el nivel de endeudamiento, tanto en tarjeta de crédito como en préstamos, que eso es otra explicación de que aún cuando haya baja inflación, siguen siendo los precios altos, porque hay que diferenciar. Una cosa es el cambio de los precios y otra cosa es los precios altos. Y nosotros en los últimos años hemos tenido precios altos en la economía dominicana que también tienen un elemento explicativo y es el efecto de demostración. Nosotros tenemos la mayor cantidad de dominicanos en Nueva York que compran y consumen de una manera, para mí, alocada, ¿de acuerdo? Pero eso vienen aquí y siguen consumiendo y compran cualquier cantidad de bienes y servicios sin importarle precio. Entonces, es un efecto de demostración que nosotros los dominicanos, de alguna manera, hemos copiado y nos hemos acostumbrado a esos precios altos. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, y ahí también quiero el anuncio, yo creo que el Banco Central ha tenido un excelente desempeño en términos del manejo de la política monetaria. Y oportuna y pertinente, ¿sí? En el momento oportuno, en los sectores específicos, en términos de los estímulos económicos, y yo creo también que el sector financiero ha respondido de manera adecuada a esos estímulos. Sí, yo creo que ahí en el tema de la inflación fueron como 2 años, ¿no? La primera mitad del año, efectivamente, tú veías que los niveles de inflación habían afectado considerablemente el consumo. De hecho, es la razón por la cual el crecimiento económico estuvo bien por debajo del 2% durante el primer semestre. Eso fue una realidad. Inclusive hubo meses donde prácticamente no había crecimiento. Eso se debía al hecho de que, mira, los precios de los alimentos que se habían disparado, y ustedes saben que el tema del costo de la comida representa para los hogares más pobres el 50% del presupuesto, ha hecho de que entonces, usted recuerda que alguien dijo que comer es primero, entonces si el costo de la comida se te dispara, entonces tú cambias tu forma de consumir, tú consumes menos o tú consumes productos más baratos y tú dejas de consumir algunos bienes y servicios. Eso provocó ese desplome relativo, ¿no? de la economía durante el primer semestre. Ahora, a partir del mes de abril, y yo creo que quizás una de las decisiones muy acertadas del año, que salvó finalmente el crecimiento de este año, fue haber logrado, y eso fue una decisión del presidente, que al principio, mira, mucha gente en el sector privado no se sintió bien con esta, no digo imposición, sino con esta solicitud. Se logró adelantar el incremento salarial de los salarios mínimos que estaba previsto para fin de año, se adelantó al segundo trimestre. Recuerden, señores, que en abril tuvimos el incremento del salario mínimo al sector privado no sectorizado, en mayo le tocó a Zona Franca, en junio le tocó a turismo, y esto, combinado con la baja oportuna de la tasa de interés, facilidad de liquidez, incremento del presupuesto complementario con mayor gasto en la parte fiscal, todo eso ha hecho de que ya a partir del tercer trimestre se ve que el crecimiento de la economía dominicana vuelve a acelerar y se entiende que para cerrar con un 2.5% este año, que es la proyección del gobernador, habría que crecer
en noviembre y en diciembre en un 5.3%, que ya es haber logrado volver antes de finalizar el año al ritmo de crecimiento normal que le toca a la República Dominicana. Otro aspecto que empujó la inflación tuvo que ver también con los choques externos. Como se mencionaba al principio, la guerra de Ucrania y luego al final, ahora, esta guerra en la guerra de Gaza, entre Israel y los palestinos que están en Gaza, ha presionado también algunos precios de la materia prima. Justamente ahora hay una gran crisis en el Mar Rojo, donde milicias de Yemen están atacando los barcos petroleros que están pasando hacia el canal de Suez, que por ahí pasa aproximadamente 1/3 de todo el petróleo que se consume a nivel mundial. Todos estos temores ya causan que al día pues se presionen los precios internacionales, y eso también incide en los niveles de precios internos. Bueno, tenemos un año que inicia bastante compulso. Sigue la guerra Ucrania-Rusia. Ahora se desata el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y este grupo Hamas. Pero igualmente uno se plantea que en los Estados Unidos en noviembre entrante hay elecciones. Elecciones también que despiertan gran interés por este fenómeno de Donald Trump, la posibilidad de que Donald Trump vuelva. ¿Qué repercusiones esperan ustedes que estos conflictos y esta situación en Estados Unidos? Y Manuel, no solamente en Estados Unidos hay elecciones. En República Dominicana. Bueno, en República Dominicana también, pero como estamos hablando de la perspectiva, sí. Es decir, ¿cómo ustedes esperan que esto repercute en la economía? Y antes de responder, hacer el paréntesis, que son 70 países que están llamados a elecciones el próximo año. Más de la mitad de la humanidad va a votar el año que viene. Oye, qué dato interesante, ¿eh? Sí. Mira, a mí cuando me preguntan en sentido general cuál es el principal logro de esta gestión de gobierno, yo siempre resumo en una sola cosa: lograr la estabilidad económica, política y social. Yo creo que eso ha sido fundamental para que todos los sectores productivos puedan seguir esa dinámica económica, incluyendo el turismo, o principalmente el turismo. Entonces yo creo que eso se logró durante el 2023 y yo creo que eso va a ser una pieza importante para el 2024. Si mantener la estabilidad macroeconómica es lo que está llamado a hacer el gobierno desde el punto de vista de la política monetaria, desde el punto de vista de la política fiscal, porque cuando tú logras eso, tú puedes tener crecimiento, tú puedes tener una dinámica económica como la has tenido ahora, tú puedes tener una baja inflación, tú puedes tener un incremento en lo que es el turismo. Entonces yo creo que lo principal es tú lograr esa estabilidad económica, esa estabilidad política y esa estabilidad social, que como tenemos elecciones congresuales y municipales en febrero y después en mayo, tenemos que estar muy pendientes de esos hechos fundamentales para el próximo año. Pero en términos de lo que es la economía, mira, nosotros estamos pronosticando en la oficina que si nosotros logramos llegar a un 4%, ese 4% que yo estoy planteando está por debajo de lo que el gobierno espera, por lo menos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es un 4.7%. Pero yo creo que si tú creces 4% el 2024, estás superando en 1.5% puntos porcentuales. Entonces, yo creo que ese es una buena proyección y un buen pronóstico para el 2024, cuando la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID pronostican continuar la ralentización de la economía regional y de la economía mundial. Creo ahí, mira, obviamente habrá que sacar las cuentas al final del 2024, pero yo quiero ser un poquito más optimista que Franklin. Creo que Franklin tiene una bola baja. Yo voy a tratar de no tirar una bola demasiado alta, pero yo entiendo que hay varias razones para pensar de que vamos a tener un crecimiento que va a superar el 5%. ¿Por qué? Primero, yo creo que gracias a lo que fue una de las buenas noticias para el 2024 que nos dio la semana pasada la Reserva, o este mes de diciembre, la Reserva Federal de los Estados Unidos, de que ya no iba a subir más la tasa de interés, que inclusive ya dijo claramente que lo que está en el plan de la Reserva Federal,
aunque no digo en qué momento, que va a haber 3 recortes de la tasa de interés. Eso quiere decir que en el caso de la República Dominicana, ya que la tasa de inflación, que inclusive va a estar cerrando probablemente debajo del 4% en diciembre, para esto podemos soportar una tasa de inflación en el mes de diciembre de 0.90%, que es una inflación alta, porque en diciembre del 2022 había sido muy alto. Entonces, la tasa de interés, entiendo yo que va a seguir bajando, en el caso de República Dominicana, durante por lo menos el primer semestre. Eso quiere decir que va a seguir acelerando la economía. 2, es un año electoral. Un año electoral con un presupuesto al cual, por el tema de Arrudón, se le está añadiendo 46.000 millones de pesos adicionales a gasto de capital, lo cual quiere decir que durante este primer semestre vamos a ver en el 2024 una aceleración del gasto público, especialmente a través del gasto de capital, que eso tiene un efecto multiplicador. Y 3, recuerden que la medición de la tasa de crecimiento depende de 2 parámetros. Por supuesto, el desempeño per se del año, pero también con qué tú te estás comparando. Y ahí, obviamente, al haber sido un año más que irregular, un crecimiento de un 2.5% muy bajo, de hecho, durante el primer semestre, cuando nos vamos a comparar con el año pasado, con el 2023, pues entonces va a ser mucho más fácil crecer este 5% en el 2024 que quizás 2.5% en el 2023, especialmente durante el primer semestre. Después ya el segundo semestre pienso que va a depender de muchas cosas, el resultado de las elecciones, el momento en el cual ya se va a empezar a hablar más claramente de las reformas, si la reforma fiscal va a ser parte del presupuesto 2025 o cuidado, algunos piensan, y creo que hay que pensarlo, de que eventualmente, dependiendo del resultado de las elecciones, se pudiese pensar que esa reforma sea parte de un presupuesto 2024 modificado. Entonces, esto obviamente pudiese tener un pequeño impacto. Del otro, Estados Unidos puede ser otra vez una buena sorpresa. Recuerden que en el 2023, a principio del año, se proyectaba para Estados Unidos un crecimiento de apenas entre 0.5 y 1%. Inclusive muchos decían, no, hasta recesión. Y terminamos en Estados Unidos un crecimiento que supera el 2%. No, y la economía mundial iba a crecer 1.7 al final. Un punto adicional de crecimiento en Estados Unidos equivale aquí entre 1.6 y 1.8. Entonces, si bien hay mucha incertidumbre todavía en el ámbito internacional, los turistas van a seguir llegando. Las primeras cifras que tenemos para la proyección de este invierno van a ser de un nuevo récord, cruceros, primeras llegadas en el sur del país, en fin, creo que vamos a tener un crecimiento que pudiese subir 5%, especialmente durante el primer semestre. Ya en el segundo semestre yo lo veo con un poquito más de incertidumbre. Sí, pero entonces tú lo estás acomodando, por eso yo al final tú lo estás acomodando y eso me parece lógico desde el punto de vista. Bueno, los primeros 5 meses vamos a tener un aumento en el gasto, es un aumento terrible en el gasto público, y después tú vas a tener que bajar porque ya lo gastaste todo y eso te puede bajar el crecimiento. Por eso yo concluyo que crecer 4% durante el 2024 resulta excelente, porque también nosotros nos acostumbramos al crecimiento alto por encima de un 5-6% en los últimos 20 años, los últimos 40 años. Entonces, crecer 4% es bueno para cualquier economía. Pues yo me ubico entre Franklin y Henry y me caso con el 5%. ¿Por qué? Ciertamente las tasas de interés van a tener que mantenerse altas porque en el primer semestre va a haber una gran demanda presionada tanto por un aumento del gasto público por causa de las elecciones, como también un aumento del gasto por parte de fuerzas políticas que no están vinculadas con lo oficial, pero que también tienen recursos para buscar sus votos. Hemos calculado que un voto para las próximas elecciones, tanto de febrero para mayo, va a costar aproximadamente $90. Entonces, si un regidor necesita 1.500 o 2.000 votos,
tendría que, en principio, multiplicarlo por $90 para saber cuánto tiene que costar su campaña, por ejemplo. Y lo mismo en todos los niveles a nivel promedio. En ese sentido, va a haber mucho dinero en la calle, como dicen en el argot popular, y eso va a seguir presionando la demanda. Siguen los factores estructurales que había mencionado anteriormente, el tema del sector eléctrico, el tema de la informalidad y también la misma informalidad, el mismo clientelismo político. Esto pues va a seguir presionando el endeudamiento. Aparte de esto, ya para el siguiente semestre, dada la estabilidad política y social que mostramos en República Dominicana versus las incertidumbres políticas que se están creando en las diferentes regiones, tanto de América como de Europa también, donde partidos extremistas están alcanzando el poder tanto en los ejecutivos como en los congresos. República Dominicana puede convertirse en un hub de atracción de la inversión extranjera aún mayor de lo que ha sido en los últimos 3 años. Sí. Bueno, hay un tema que lamentablemente nos queda muy poco tiempo, pero es un tema obligado. Y es que se plantea, al igual que en anteriores procesos electorales, se plantea que cualquiera que gane las elecciones de mayo del 2024 tendrá que abocarse a una reforma fiscal. Eso parecería que es como si fuera una apuesta colectiva. Sí, yo creo que sí. Porque ¿cuándo fue la última reforma que nosotros hicimos? Nosotros hemos hecho reformas, pequeños puntos, pequeños cambios, parches, como se dice. Pero la última reforma fue en el 1992, 91-92, que la hizo el presidente Balaguer. Bueno, el tema sería la orientación, porque lo que se está planteando es de alguna manera aumentar lo que es la presión tributaria. Y hubo un aumento de la presión tributaria en 20mente, importante. Sí, pero lo que te estoy diciendo, no como una reforma. Lo que habría que ver es la creación de nuevos impuestos que penalicen más. No, lo que pasa es que tú tienes que armonizar los impuestos en República Dominicana. Y cuando digo armonizar, tú tienes que hacer que los ricos paguen más dinero. Que el que gane más dinero pague más dinero de impuestos. Y nosotros tenemos una tasa de impuestos sobre la renta que todo el mundo paga lo mismo, no importa si gana 1 millón mensual a que gane 25,000 pesos mensuales. Entonces, eso tiene que cambiar, en primer lugar. Un minuto, porque ya no queda. No, mira, yo estoy de acuerdo con Franklin. Yo creo que, mire, repita el actual presidente, vuelva un presidente que ya fue presidente, o gane a alguien que nunca fue presidente. Yo creo que en los 3 casos va a tener que abocarse no solamente una reforma fiscal, yo creo que debe ser una reforma fiscal como uno de los pilares de una serie de otras reformas que tienen que ver con esas decisiones valientes que la República Dominicana supo tomar hace 30 años, son las que crearon las condiciones para este crecimiento tan espectacular que ha tenido la República Dominicana. Y eso yo creo que es la cita que tiene la sociedad dominicana con la historia el año que viene. Es si tendremos la capacidad de acompañar, de seguir y de construir el relato necesario y suficiente para poder implementar esas reformas. Y agregando, una reforma fiscal que aumente impuestos o cree impuestos nuevos tiene que venir acompañada con un tope del endeudamiento. Bueno, señores, ha sido la opinión de expertos sobre el desempeño económico de República Dominicana durante este 2023. Hemos contado aquí con Franklin Vázquez, economista, con Henry Ebrard, que es nuestro editor económico, y con Carlos Arturo Guizarre, que es parte de la propuesta de la noche. Así es que espero que ustedes hayan llenado sus expectativas con esta participación aquí de estos economistas y, como siempre, desearle una feliz Navidad y un próspero y venturoso año nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.